La Revolución Francesa de 1789 representó el fin de un mundo, lo que luego se llamaría Antiguo Régimen y el inicio de otro, es decir, una época moderna. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió en Francia en 1789 como reacción contra las injusticias y las desigualdades. Originó el establecimiento de un gobierno republicano, democrático y constitucional, difundiendo por el mundo los ideales de libertad, igualdad, fraternidad y soberanía popular. Esta acción en contra de la monarquía absolutista francesa tiene su origen en los atropellos de los cuales el pueblo francés era víctima, ya que la vida dentro del antiguo régimen era liderada por una monarquía absolutista, donde el monarca no solo se representaba él mismo como el enviado de Dios para gobernar en su nombre, sino también como el origen de toda ley. Además, el rey gozaba de todo poder no solo político, sino económico en detrimento del pueblo. La sociedad era fundamentalmente estamental, en el cual habían dos grupos. El primero, liderado por el monarca, constituía también el clero y la nobleza eran los privilegiados. Y en el otro lado de la moneda tenemos al pueblo, el campesino, el artesano, los comerciantes, quienes eran la clase no privilegiada, que aparte de no tener ni gozar de ningún privilegio, eran brutalmente explotados y reprimidos por la clase privilegiada. Como respuesta a los abusos de poder de la monarquía francesa, surgió toda una corriente filosófica alimentada por el pensamiento ilustrado, la cual se caracterizaba por predicar principios de igualdad y de libertad. La burguesía tomó estos valores para así convencer al pueblo francés de la necesidad de un cambio de gobierno. Y entonces, el 14 de julio de 1789, el pueblo tomó las calles de París, apoderándose de la vieja fortaleza o la llamada prisión de la Bastilla, la cual constituía un símbolo del absolutismo francés. Es de destacar que esta jornada estaba liderada por una muchedumbre de artesanos, obreros, tenderos, estudiantes y funcionarios, quienes se impusieron ante las tropas reales. Durante los 10 años siguientes, estas ideas revolucionarias demostraron su fuerza, obteniendo la libertad política y dictándose una constitución que dividía los poderes del Estado, garantizándose la libertad individual, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la expresión de la soberanía popular mediante el sufragio. Es así, entonces, como el pueblo, liderado por los burgueses, se libera del yugo monárquico absolutista que por años durante el llamado Antiguo Régimen sufrió todo tipo de injusticias y desigualdades. La proclamación por la Revolución Francesa de los principios de libertad, igualdad ante la ley y fraternidad y la voluntad de querer extenderlos al resto de Europa marcó el inicio de un nuevo mundo, un restaurado escenario internacional. Asimismo, es de destacar que este acontecimiento fue dándole forma al pensamiento político del que luego sería proclamado como emperador de Francia, es decir, Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, antes de convertirse en el gran emperador y uno de los mejores estadistas y estrategas que la historia nos ha dado a conocer, este gran personaje durante sus tiempos como militar dentro del ejército francés, al cual lideró en batallas llevando a la victoria a los franceses, tuvo sus inicios como un joven militar que consiguió ostentar el rango de capitán y que ese mismo año alcanzó la gloria en la batalla de Tolón, donde consiguió derrocar a las tropas inglesas. A partir de este acontecimiento, la carrera de Napoleón no hizo más que aumentar, quien con el transcurso del tiempo iría subiendo de rango dentro del ejército francés, ostentando en su momento el más alto, que es el de general del ejército. Es de destacar, pues, que bajo el cargo de general del ejército, Napoleón se destaca por dos batallas, la batalla de Lodi de 1796 y la batalla de Rivoli de 1797, que se llevaron a cabo dentro de lo que se denominaron las campañas italianas, obteniendo en ellas una contundente victoria, y es que Napoleón será reconocido dentro de la historia francesa y también universal como un gran estratega militar quien llevó a Francia a la gloria militar, consagrándola como una potencia europea. Hegemonía napoleónica. El 18 de Brumario de 1799, un golpe de Estado acaba con el directorio en Francia. El golpe de Estado elevó al poder a un prestigioso militar llamado Napoleón Bonaparte,
Fue un cambio político que sería de vital importancia para el devenir histórico posterior en Europa. Un ejemplo es que sus consecuencias e influencias aún perduran en la actualidad. Napoleón sería desde 1799 hasta 1804 el primer cónsul del consulado francés. A partir de finales de 1804, Napoleón sería coronado por sí mismo emperador. Tras el golpe de estado de Brumario a finales del siglo XVIII, una vez Napoleón se hizo con el poder en Francia, instauró la calma a los franceses, los cuales se encontraban ya hartos de luchas internas. Esta estabilidad interna dio paso a que se llevara a cabo la creación del Código Napoleón. Este Código Civil será la base legislativa de Francia durante mucho tiempo. Además, será la base legal de muchos países europeos en la historia contemporánea. A diferencia de las constituciones anteriores, en ella no hay referencias a los derechos del hombre o a la defensa de las libertades. Por el contrario, es mucho más técnica y su propósito es definir claramente un sistema de gobierno republicano con un poder ejecutivo fuerte. Este estará formado por 3 cónsules, de los cuales solo el primer cónsul tiene autoridad de hecho, mientras que los otros 2 tienen una función meramente consultiva. En la propia Constitución se establece quiénes serán los cónsules. El primer cónsul será Bonaparte, y los otros 2 serán Jean-Jacques Regis, uno de los diputados del Consejo de los 500 partidarios de Bonaparte, y Charles-François Lebrun, que había formado parte del Consejo de Ancianos. El primer cónsul tiene la potestad de nombrar los principales funcionarios públicos e incluso se le otorga cierta iniciativa en materia legislativa. También tiene importantes poderes en cuestiones diplomáticas y militares. El Imperio Napoleónico fue un estado imperial creado por el militar francés Napoleón Bonaparte, que en 1804 se hizo coronar emperador de los franceses. Esa coronación llevó a la guerra con varios estados de Europa, en especial Gran Bretaña, Austria, Rusia y Prusia, que querían evitar la expansión francesa. A esas guerras se les denomina guerras napoleónicas o guerras de coalición. Este imperio concentró todo el poder en Napoleón Bonaparte, que como emperador era jefe del Estado y jefe de gobierno. Si bien había un parlamento bicameral, se limitaba a votar sin debatir los proyectos de ley preparados por un Consejo de Estado, presidido por el emperador. El poder judicial estaba a cargo de una alta corte imperial y de diversos tribunales de justicia. Asimismo, estableció el orden en Francia, luego de la movilización popular y la lucha entre distintas facciones desencadenadas por la Revolución Francesa. Uno de los pilares de la política imperial fue la idea de reconciliar a los grupos enfrentados desde 1789 y mantener pacificada a la sociedad francesa. Para lograr ese propósito se concedió una amnistía o perdón de penas a los emigrados monárquicos. Difundió por gran parte de Europa algunas de las ideas de la revolución, en particular las de libertad e igualdad ante la ley. De igual manera, actualizó las estrategias bélicas, consiguiendo de esta manera una gran ventaja sobre sus enemigos, que en varias oportunidades se vieron sorprendidos en el campo de batalla. Se rodeó de estados satélites, cuyo gobierno fue entregado a parientes de Napoleón, sus hermanos Luis en Holanda, José en España y Jerónimo en Westfalia, su cuñado Murat en Nápoles y su hijastro Eugenio en Italia. Otros estados aliados fueron la Confederación del Rin, la Confederación Helvética y el Gran Ducado de Varsovia. Se rigió por el Código Napoleónico, un código civil que estableció leyes generales de aplicación general, eliminando normas locales y normas referidas a sectores específicos de la sociedad. Su aplicación significó la abolición plena del régimen feudal y la afirmación de la libertad civil, la igualdad ante la ley y la propiedad privada, que beneficiaron a la burguesía. Este código, con sucesivas reformas, es la base de la actual legislación francesa. Mantuvo buenas relaciones con el papado, basadas en el Concordato de 1801. El Papa renunció a reclamar las tierras y bienes confiscados por la Revolución Francesa, a cambio de que Napoleón reconociera el catolicismo como la religión de la mayoría de los franceses. Estableció el bloqueo continental en 1806, que prohibía a los habitantes del imperio y de los estados satélites comprar productos elaborados por las fábricas británicas. Esta medida buscaba crear una crisis en una economía que experimentaba la revolución industrial, pero no tuvo el efecto esperado. También se dio la creación de un sistema educativo regulado por el Estado. A su vez, incentivó la investigación científica y el desarrollo de ramas del saber como la egiptología. Esta se desarrolló a partir de los restos arqueológicos sustraídos por científicos franceses que acompañaron a Napoleón en su expedición a Egipto. Guerras napoleónicas. Batalla de Trafalgar. El origen de la batalla de Trafalgar se remonta a mayo de 1803 tras la ruptura del Tratado de Amiens, firmado en 1802, que establecía la paz entre Francia y Gran Bretaña. En ese momento estaba por ver cuál sería la posición de España, que poseía la tercera flota del mundo.
después de la británica y la francesa. Consciente de que Gran Bretaña era su enemigo más tenaz, el emperador francés Napoleón Bonaparte decidió aliarse con España, ofreciéndole territorios a cambio de que lo ayudara a invadir las islas británicas. Para concretar ese objetivo, Napoleón concentró una gran cantidad de tropas a la orilla del Canal de la Mancha, mientras aguardaba las noticias de la destrucción de la flota enemiga. Los aliados franco-españoles se propusieron dar una batalla naval que les proporcionara la supremacía en el mar como paso previo a la invasión de las islas británicas. El 21 de octubre de 1805, a la altura del Cabo de Trafalgar, se enfrentaron a la flota británica, comandada por el almirante Nelson, donde la armada británica mantenía un bloqueo del mar Mediterráneo, contra una flota combinada franco-española bajo el mando del almirante Pierre Charles de Villeneuve. Debido a su superioridad en estrategia, experiencia y armamento, los británicos lograron derrotar a sus enemigos, aunque estos los superaban en número. Fue la última gran acción de guerra en el mar de este periodo, perdiéndose alrededor de 5.000 vidas. En la batalla perdió la vida el almirante Nelson, uno de los mejores marinos británicos. Sus consecuencias se prolongaron mucho más allá de las guerras napoleónicas. Luego de Trafalgar, Napoleón abandonó la idea de invadir Gran Bretaña. En cambio, intentó imponer un bloqueo continental que impedía a los habitantes del Imperio Napoleónico comprar mercaderías inglesas, pero esa medida también fracasó. La importancia de Trafalgar radica en que impuso la superioridad naval de Gran Bretaña debido a la destrucción de gran parte de la flota francesa y de parte de la flota española. Batalla de Austerlitz. La batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, tuvo lugar el 2 de diciembre de 1805 en la República Checa. Fue una de las principales batallas de las guerras napoleónicas y es considerada por muchos como el mayor triunfo militar de Napoleón Bonaparte. En el conflicto participaron fuerzas del Primer Imperio francés contra los ejércitos del Imperio ruso y el Imperio austriaco. Luego de 9 horas de combate, las tropas francesas al mando del emperador Napoleón Bonaparte lograron obtener una victoria decisiva sobre el ejército austro-ruso, comandado por el zar Alejandro I de Rusia y el emperador austriaco Francisco I. A pesar de las dificultades de la lucha en varios sectores, la batalla fue considerada como una obra maestra táctica. Puso fin rápido a la guerra de la Tercera Coalición y a pocas semanas después se firmó el Tratado de Presburgo. Invasión francesa a Rusia, estrategia tierra quemada. Alejandro I, emperador y autócrata de todas las Rusias, zar del Imperio ruso desde 1801 hasta 1825, estableció amistad con Napoleón por un periodo de tiempo. Sin embargo, por presión de la nobleza rusa y de algunos familiares, la alianza se rompió y Alejandro se convirtió nuevamente en enemigo de Francia. En unas ambiguas relaciones diplomáticas con los galos, el zar se negaba cada vez más abiertamente a seguir los dictados del emperador francés. Napoleón decidió entonces invadir el imperio del zar con un colosal ejército formado por más de 60.000 hombres. En junio de 1802, la Gran Armée de Napoleón, el mayor ejército jamás formado en la historia europea, hasta ese momento cruzó el río Niemen y empinó el camino a Moscú. La invasión comenzó el 23 de junio de 1812. Napoleón había enviado una oferta final de paz a San Petersburgo, poco antes del inicio de las operaciones, de la que nunca recibió contestación. Al llegar a la capital rusa, Napoleón entró finalmente en una ciudad fantasma, desalojada de habitantes y vaciada de suministros. Conforme a las reglas clásicas de la guerra relativas a la captura de la capital enemiga, aunque en aquel momento San Petersburgo era la capital real de Rusia. Napoleón esperaba que el mismo zar Alejandro I le ofreciera la capitulación, pero muy lejos de esto, los comandantes rusos no se rindieron. En lugar de ello, prendieron fuego a Moscú y vaciaron la ciudad entre el 2 y el 6 de septiembre. El 14 de septiembre, las tropas napoleónicas entran en Moscú. En la misma noche de la ocupación francesa, se declararon los primeros fuegos del pavoroso incendio que en los siguientes 4 días arrasó la antigua capital de Rusia. El zar no estaba dispuesto a transigir, y siguiendo la estrategia de sus generales, decidió privar a Napoleón de la victoria, que podía suponer la toma de Moscú. Napoleón quedó en una situación precaria. Lejos de sus bases logísticas, con sus líneas de comunicación vulnerables y el invierno sobre ellos, el emperador, alojado en el Kremlin y otras residencias, pasó 5 semanas esperando un gesto de Alejandro que nunca llegó. El riguroso invierno y las enormes distancias terminarían de transformar la aventura rusa de Napoleón en un completo desastre. Guerra de la Independencia, Francia versus España. La Guerra de la Independencia de España o Guerra de la Independencia Española en el contexto de la península ibérica se trató de un conflicto bélico principalmente entre España y Francia, que se inició el 2 de mayo de 1808 con el levantamiento en Madrid en contra de la invasión francesa a España.
culminando en territorio español el 21 de junio de 1813 con la victoria de las tropas aliadas españolas, británicas y portuguesas en la Batalla de Vitoria, o finalmente el 17 de abril de 1814 con el pronunciamiento del ejército español a favor del rey Fernando VII. Y es que después de 6 años de guerra, el 17 de abril de 1814, el ejército español se pronunció en apoyo a la restitución de Fernando VII en el trono de España. Esto significó el regreso de la monarquía absolutista que el 4 de mayo de 1814 derogó la Constitución de Cádiz de 1812, a solo 2 años de haber sido promulgada. El 30 de mayo de 1814 se firmó el Tratado de París entre Francia y la Sexta Coalición, después de un nuevo intento de Napoleón por recuperar el trono francés y extender la guerra. Se firmó el Segundo Tratado de París el 20 de noviembre de 1815. Batalla de Leipzig. La Batalla de Leipzig, también denominada la Batalla de las Naciones, el enfrentamiento bélico más grande de todas las guerras napoleónicas y fue además la batalla más importante que perdió Napoleón. Tras el desastre de Napoleón en la campaña rusa y la pérdida de la guerra contra España en la Guerra de la Independencia, los imperios y estados antinapoleónicos se reorganizaron con la Sexta Coalición para asaltarle un gran golpe a Napoleón. Reino Unido, España, Rusia, Portugal, Prusia, Austria y Suecia. Napoleón no tuvo nada que ver en esta batalla, pues su ejército se vio muy mermado tras la campaña rusa. Además, mientras los franceses consiguieron reclutar unos 14.000 hombres, mientras se desarrollaba la batalla, la Sexta Coalición amplió sus fuerzas con 145.000 relevos, algo que hizo que pese a la bravura de los soldados franceses, tuvieran que romper filas y retirarse hacia el río Elster. Después de más de 9 horas de lucha entre el día 18 y 19 de octubre, la batalla hizo que Napoleón dejara de tener presencia permanente en tropas en Alemania, dejó muy tocado su imperio, tanto que solo meses después, Napoleón abdicaría tras la ocupación de París el 31 de marzo de 1814. En 1814, una coalición formada por Gran Bretaña, Suecia, Austria, Prusia y Rusia venció a Napoleón, que fue detenido y confinado en la isla de Elba, en el mar Tirreno. Pero pocos meses después logró escapar de su confinamiento y retornar a París, donde fue recibido como un héroe. Reclutó entonces un nuevo ejército, gobernó durante 100 días, a esto es a lo que se le conoce como su segundo imperio, y volvió a enfrentar a sus enemigos. Sin embargo, los ejércitos de Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia derrotaron a Napoleón y su ejército en la batalla de Waterloo en junio de 1815. Napoleón fue confinado en la isla de Santa Elena, en el Atlántico Sur, donde murió en 1821. Tras su derrota y la ocupación de París por los coaligados, Luis XVIII, hermano de Luis XVI, el rey que había sido decapitado por la Revolución, regresó a París y fue coronado rey. De esta manera, la monarquía absoluta fue repuesta en Francia y se inició un periodo de la historia europea denominado Restauración monárquica, que se extendió hasta 1848. Actores involucrados. Tenemos a Francia en primer lugar, con Napoleón Bonaparte. Como emperador, dominó su país y lo embarcó en una espiral expansionista, las guerras napoleónicas. Consumado estratega, ganó buena parte de las batallas que libró, hasta las que fueron sus 2 grandes derrotas en Leipzig y Waterloo. Más allá del ámbito militar, como gobernante francés, Napoleón promovió un nuevo código civil que, entre otras cosas, prohibía los privilegios basados en el nacimiento, establecía la meritocracia en el funcionariado y abogaba por la libertad religiosa. Tenemos también al Papa Pío VII. El 15 de julio de 1801 se da la firma de un concordato compuesto de un preámbulo seguido por 17 artículos, un acuerdo que recibió este nombre por ser la Iglesia Católica una de sus partes representadas por el Papa Pío VII y por parte del Estado francés Napoleón Bonaparte. El Papa fue persuadido de participar en la ceremonia de coronación de Napoleón, en contra del Consejo de la Curia Romana. La intención del Papa era lograr convencer a Napoleón de derogar los artículos, pero en la coronación y ceremonia del 2 de diciembre, Pío solamente se limitó a bendecir a Napoleón mientras éste se autocoronaba. También están las coaliciones. En este caso, la primera coalición fue en 1792 a 1797, en la que se encontraban Austria, Prusia, el Reino Unido, España y el Piamonte de Italia contra Francia. Fue el primer intento para acabar con el republicanismo. La segunda coalición incluye la campaña de Italia, las acciones en Egipto de 1800 a 1801 y en el mar la victoria naval del almirante Nelson en Copenhague, periodo que concluyó con el Tratado de Amiens en 1802.
acuerdo que puso fin a la guerra entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y la Primera República Francesa más sus aliados, en este caso España y la República Bátava. La tercera y última coalición, el Reino Unido, Austria, Rusia y Nápoles y Suecia, se alinearon para intentar derrocar a Napoleón Bonaparte del trono imperial y disolver la influencia militar francesa existente en Europa. Durante esta se llevó a cabo la batalla del Trafalgar. Esta coalición fue derrotada por el emperador Napoleón en la batalla de Austerlitz. Como último actor tenemos a Rusia, con el zar Alejandro I. Aliado inicialmente con Inglaterra, las sucesivas derrotas frente a Francia le llevaron a concluir una alianza con Napoleón con el Tratado de Tilsit en 1807, a cambio de declarar la guerra a los ingleses y de reconocer el orden impuesto por Francia en el continente. La alianza no duró mucho, pues Rusia se veía perjudicada por el apoyo francés al renacimiento de una Polonia independiente y por el bloqueo continental. Esto dio paso a que Napoleón lanzara la campaña de Rusia en 1812. La catástrofe que sufrió la Grande Armée francesa en aquella campaña convirtió al zar en el líder de la coalición que iría derrotando a Napoleón hasta la caída de este. Como conclusión, tras la Revolución de 1789, Francia sufrió una década de guerras e inestabilidad hasta que Napoleón Bonaparte se hizo con el poder en el año de 1799. Con tan solo 30 años, Napoleón gobernó con puño de acero un país caótico y revuelto, para terminar autoproclamándose emperador en el año de 1804. Nada hacía pensar que este personaje llegaría a gobernar Francia, ya que había nacido en la isla del Mediterráneo y no supo hablar francés hasta que cumplió los 9 años. Sin embargo, este joven oficial del ejército se puso del lado de los revolucionarios y se ganó la confianza de aquellos que se hicieron por el poder tras la decapitación del rey. Bajo el gobierno de Napoleón, los franceses desarrollaron una política exterior bastante agresiva, exportando su revolución al resto del continente. Sus ejércitos fueron derrocando a las monarquías europeas una tras otra. La época napoleónica puede ser considerado como un esfuerzo por extender reformas profundas para terminar con el antiguo régimen. Pero a este proyecto de cambio se enfrentaron los defensores de ese antiguo régimen, la diversidad cultural de esos pueblos europeos y el inicio de los sentimientos nacionalistas en los pueblos. A pesar de su derrota, el legado de Napoleón tuvo importantes repercusiones en Europa, lo que marcaría la historia de los siglos XIX y siglo XX, con el inicio de varias revoluciones que redibujarían las fronteras del continente europeo e incluso de América. Los ideales nacionalistas se ven plasmados en consecuentes sucesos como en las unificaciones italianas y de Alemania. También se ve la posterior caída de imperios continentales como el Imperio Austriaco, el Imperio Otomano, y también influye en la Guerra Mundial que terminarían de delimitar el mapa de Europa. A pesar de las batallas de este personaje durante la Edad Moderna, se podría decir que el legado de Napoleón tuvo grandes cambios para la historia de Europa y parte del mundo. Importancia de la hegemonía napoleónica para el estudio de la historia de las relaciones internacionales. Cuando se aborda el momento de la historia a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, encontramos los sucesos que rodean la vida de Napoleón Bonaparte, que han marcado a la humanidad como solo unos pocos han logrado. Tenían una gran destreza como estratega y valiéndose de uno de los eventos más importantes de la historia para impulsar sus objetivos, logra en conjunto cambiar de un régimen antiguo, dando inicio a una nueva época en la que el ser humano individual era el centro del pensamiento ilustrado, apareciendo así cosas que hoy día vemos fundamentales como los derechos humanos, entre otros. De esta manera es que podemos notar la importancia que se le da a este personaje al momento de estudiar la disciplina. Observemos que a pesar que a largo plazo sus errores tuvieron como consecuencia su derrota y posterior exilio, fue suficiente para cambiar el curso de la historia, y no solo en el viejo continente, sino también se puede tomar como aporte a lo que se conocería como las independencias en América. Es por eso y por el centro de poder que llegó a representar que es necesario conocer de este personaje si se quiere estudiar la historia de las relaciones internacionales.